Hi friends, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy aquí con María y venimos con nuestro cuarto book club. Este mes estamos leyendo El Factor Rachel. Hola María. Hola, tengo muchas ganas de comentarlo, la verdad. Siempre lo pienso que lo mejor de estos podcasts es el catch up que no veis vosotras de María y yo ponernos al día. Y ya hemos hecho eso, entonces estamos listas para grabar. Llevamos hablando un buen rato. Y así como catch up, bueno, ¿qué tal estás? ¿Y qué te ha parecido el libro? Uy, ¿qué tal estás? No me esperaba esta pregunta. Yo ya lo sé, porque llevamos hablando una hora y pico, pero bueno. Pues ahora muchísimo mejor que antes de empezar a hablar, la verdad, porque he tenido un día muy largo de trabajo y esto yo creo que es justo lo que necesitaba, que al final pues siempre es como lo que tú dices, un catch up de muchos meses de ponernos al día y nos viene muy bien. Y el libro, ahora entraremos más en detalle, pero me ha gustado un montón. Ya sabes que yo tenía muchas ganas de leerlo, como que medio te obligué también a escoger este libro porque, bueno, tenía muchas ganas, lo había recomendado mucha gente de mi círculo y, bueno, también un poco por las comparaciones con Sally Rooney que también nos meteremos ahora con ese tema. Y así como pequeño catch up, bueno, a mí también me ha encantado el libro, pero os queríamos contar una cosa que hemos estado haciendo nueva este mes, que una vez más por recomendación de María, que yo me fío mucho de todo lo que sea de libros, bueno, y de la vida en general, pero de María me fío mucho, y es como una, ¿cómo le dirías? Un nuevo proyecto, una nueva aplicación. Explícalo tú, ¿qué es Podaserver básicamente? Es lo que queremos hablar hoy. Básicamente, este mes Laura y yo hemos podido probar Podaserver, se llama. Es un servicio de recomendación de libros. Entonces, pues es una suscripción como puede ser a un podcast o a Spotify, lo que sea. Y cada mes ellos te van a recomendar un libro, pero lo guay es que no te lo recomiendan a todas el mismo libro el mismo mes, sino que dependiendo pues un poco de lo que tú busques, de tu situación, te hacen rellenar un formulario de las respuestas que des, te personalizan esa recomendación. Entonces, bueno, a mí me ha gustado un montón poder probarlo, no sé a ti. Sí, a mí también iba a decir que me ha parecido muy guay, muy inteligente la forma en la que está hecho porque tienes como tres personalidades. Una es si te gusta la ficción, otra es si quieres no ficción, o luego puedes ser capazo, creo que era yo. Y entonces a mí me ha recomendado dos libros como para mis dos formas diferentes. Y estoy viendo aquí, que bueno, sí se puede ver aquí, pero me gustó mucho que uno de los libros que me recomendaron yo ya lo tenía, que era Ghosts de Ollie Alderton, que no me lo he leído, pero me lo compré hace unos meses. Entonces eso como que siento que les da incluso más credibilidad porque sin conocerme de nada que me están recomendando un libro que no me he leído y que ya había comprado, me pareció muy guay. Y luego, bueno, cuenta tú cuál te han recomendado, voy a buscar el siguiente que me recomendaron, que como era en inglés no me acuerdo muy bien, ¿Te han pero me parece recomendado muy chulo. dos? Claro, porque yo era capazo, te lo dije. Claro, ¡Ah! cuando eres capazo te dan dos recomendaciones como tu parte ficción y tu parte no ficción, que es como más de, yo qué sé, yo Ah, seleccioné vale. el diseño, el emprendimiento, mil cosas. Y entonces a mí el que me dieron era eso, este de Dolly y otro. ¿Cuál te recomendaron a ti? Pues yo me cogí la opción que no me acuerdo porque cada opción va asociada como a un objeto. No sé si cogí la silla, se llama, que es para recomendaciones de ficción. Y a mí me recomendaron Saltwater de Jessica Andrews, que me gustó mucho porque no lo conocía. O sea, yo lo que buscaba, fíjate que son dos cosas distintas, pero a las dos como nos ha funcionado a cada una. Buscaba algo que no conociera, lo típico de que no te hubiera salido en las recomendaciones de Instagram o en las novedades de la librería. Ya te digo, encajó mucho porque justo lo que yo quería, que era pues un libro así como más tranquilo, un libro más reflexivo, pero a la vez como que te diera también como alguna respuesta. Y fue justo eso, así que me encantó la recomendación. Todavía no lo he leído porque lo compré y todavía no lo he recibido, pero tengo muchas ganas. Y también tengo que decir de tu recomendación que me parece súper interesante porque yo te veo y digo, vale, pues yo a Laura le recomendaría Dolly Alderton, pero esta Claro. gente no te conoce y aún así ha acertado, o sea que... No sé qué dije, porque no hay que decir nada, porque al final es como un cuestionario que clicas cosas, ¿no? No, a lo mejor escribías un poquito, pero no mucho. Y me recomendaron justo ese y dije, ostras, son buenos. Y además te cuentan, para los que estéis viendo el vídeo, te cuentan un poco, pues un poco del libro, porque creen que te va a interesar. Y el otro que me recomendaron fue Zack o Zack de Marty Neumeyer, así un poco haciendo carnicería, pero sí es sobre todo pues de marketing, branding, publicidad, diseño y dice incluso métodos para poner en práctica en todo lo mencionado en el libro, o sea, como que es un libro práctico. Y me gustó porque yo tengo esas dos personalidades, la de cuéntame una historia de amor o historia que me enfrasque mucho y necesito ser mejor, mejorar mi marca, mejorar toda esta parte como más profesional y no sé, me gustó un montón. Así que si alguien
alguien está interesado, el Instagram es Podaserver, que de hecho a todos los suscriptores os mandan una postal, que no sabes la coña que fue, porque me llegó la postal el último día en la casa antigua, entonces estábamos lleno todo de cajas y de repente me llega esta postal y veo Podaserver, no me imaginaba, es que ni siquiera me acordé de haberles dado mi dirección inglesa y dije, jo, qué guay, en plan, como que es señal de último día en la casa y encima me llega, me podía haber llegado un día más tarde y no la hubiese recibido, pero sí. La verdad es que es un detalle. Y yo lo único de lo que me quedé con ganas es de que al final, pues yo te lo dije a ti como idea de nos pueden recomendar un libro para el club de lectura, que al final pues no pasó así por un tema de tiempos y porque queríamos leer este, pero creo que también puede funcionar muy bien para eso. Si buscáis un libro en concreto para alguna cosa o algún evento o algún club de lectura o algo es muy específico, pues que también puede funcionar bastante guay. Sí, yo creo que también sí, la verdad que no nos encajó a nosotras porque pasando ya al libro, María fue la que eligió este libro, como os he dicho antes, yo siempre me fío mucho de ella y de hecho le decía antes porque tengo que reconocer que me acababa de leer el libro como media hora antes de empezar esta conversación, me he hecho un intensivo y le decía a María porque hemos hablado varias veces que este libro vendría muy bien para un bloqueo lector, pero yo creo que no solo sería como para un bloqueo lector, sino también como para hacer, como es un libro relativamente fácil de leer, creo que es divertido, creo que toca temas importantes, pero como un poco de humor, como para coger los libros otra vez, ¿no? Y como yo siempre te digo que me siento como tú cuando leo durante el día, quería como un poco de tips de qué haces tú como para mantener esa lectura, pues que sea como el de tu día a día, básicamente, que no te cueste tanto. Me gusta mucho hablar de este tema porque siento que necesito siempre hacer aclaraciones de yo no me paso el día leyendo, chicas. Aunque sí que lo parezca porque es como la parte que más enseño. Yo trabajo mis 8 horas al día y leo muy poquito de lunes a viernes. O sea, a mí lo que me funciona en realidad es reservar una tarde, por así decirlo, a la lectura, intentar priorizarlo porque lo que hablábamos antes Laura y yo fuera ya de la grabación es que somos personas que tenemos muchas cosas en nuestra to-do list y si no priorizamos la lectura, al final no llegamos hasta esa tarea. Entonces, sobre todo priorizarlo. Si lo dejas para última hora, como muchas veces me pasa son las 11 de la noche, me voy a dormir, no voy a acabar leyendo porque me quedo dormida. Entonces, eso, priorizar y si no, pues hacer un huequito el fin de semana, que es cuando más me gusta leer porque ahí sí que le puedo dedicar un par de horas y meterme de verdad en la lectura. Pero, ya os digo, no me paso el día leyendo ni mucho menos. Ojalá que sí, pero no. Sí, la verdad, hombre, lees bastante, pero sí es lo que dices también, hay que hacer como, yo creo que esa es la clave, como hacer tiempo, porque yo he estado leyendo literalmente todo el día, me he sentido un poco culpable de no estar haciendo otras cosas, pero a la vez digo, jolín, esto también es trabajo, porque estamos grabando un episodio, ¿sabes? Como que no estoy perdiendo el tiempo, pero si esto fuese porque hoy es mi día como de fin de semana, como que tampoco está mal, y luego acabas como con una ligereza mental, que yo no sé si te pasa a ti, estoy tan conectada al móvil todo el rato, que el tener que estar tan focus en no, tengo que acabar hoy el libro, me ha encantado, porque es que no he prestado atención a nada más. Justo, no me he hecho un intensivo como tú hoy, pero sí que me lo he leído prácticamente todo el libro en el fin de semana, entre sábado y domingo, y sí que he notado mucho que decía, vale, tengo muchas cosas que hacer, voy a hacer esto que es más importante y después ya leo, que es como la parte divertida, que por lo que sea siempre termino dejándola para el final cuando no debería ser así. Y es lo que dices tú, que al final pues es algo que teníamos un deadline y hemos llegado por los pelos las dos por no priorizar justamente algo que nos gusta. Total. Y de hecho, también una cosa guay del libro, yo creo que es que te lo pone fácil, que lo hablabas tú un poco antes, el que cada capítulo es como que quiere como que sigas leyendo y no sé si son 20 y pico capítulos, pero que se pasa rápido al final, porque una cosa es como que dices, tengo que seguir leyendo, entonces pasas y te has leído ya medio libro. Claro, es que es justo lo que hablábamos de que es perfecto para un bloqueo lector y también para gente que a lo mejor no tiene cogido mucho el hábito de lectura porque te lo pone muy fácil, tiene un vocabulario muy fácil, tiene humor, que eso también pues facilita mucho las cosas y al final de los capítulos siempre como que te dejaba con ganas de leer o pasaba algo importante al final del capítulo, no me voy a meter todavía en spoilers, pero eso te hacía como querer seguir leyendo y al final también porque son personajes con los que puedes empatizar mucho y eso Sí. es más fácil de leer siempre al final pues alguien con el que te puedas identificar, por eso también funciona muy bien. Este tema de Sally Rooney, porque tú misma también me lo dijiste, pues dicen que a lo mejor se parece un poco a Sally Rooney. Y yo ahora, a medida que hemos ido hablando, al principio he pensado, sí, se parece mucho a Sally Rooney, pero luego a la vez tengo como dos formas de pensar. Uno, obviamente está en Irlanda, los personajes de Sally suele ser todo en Irlanda o mucha conexión con Irlanda. Dos, suelen ser personas un poco como, no oscuras, pero como con mucha intensidad, con sufrimiento, con desamor, con amor muy intenso. Pero a la vez, no sé si es porque esto lo he leído en español, a lo mejor leyendo en inglés hubiese sido otra experiencia, pero Sally
Sally siento que escribe como más difícil. No cuesta tanto leerlo o que el vocabulario es más sencillo. Puede ser una cosa la traducción, no lo sé. Pero ¿qué piensas tú de los parecidos con Sally Rooney? A ver, yo es que, por si alguien no lo sabe, soy muy, muy fan de Sally Rooney. Sí, yo también. Y siempre, como que cuando salió el boom de Sally Rooney y después empezaba a publicar otra autora irlandesa joven, mujer, inevitablemente se la comparaba con Sally Rooney. Y yo creo que sigue un poco esta autora como esa tendencia de encajonarlas todas en pues más libros como los de Sally Rooney. Y por un lado, lo que tú dices, sí, porque son personajes jóvenes, personajes sobre todo imperfectos, que cometen errores que son reales y que trata temas pues al final sociales, temas políticos, y ahí sí que puedes ver el parecido, pero a la hora de escribir, a la hora del estilo, este libro es mucho más fácil, es mucho más ligero porque todo lo cuenta con humor y yo lo he visto como más tierno, ¿no? Más de final feliz, no tanto como los de Sally Rooney, que pues hay veces que las cosas no salen bien, y aquí pues aunque haya cosas que salgan regular, creo que lo trata todo como con más delicadeza y con una perspectiva como más ligera, más positiva. Sí, no es como que sea más de estar por casa, pero sí la parte súper positiva y como dices, como cómoda y gustosa de eso. Te hace muy fácilmente como sentirte inmersa en todo ese mundo. Y ahora que dices del libro, ¿qué te ha parecido el final? Porque esa ha sido una de las cosas que ha salido en el consultorio, que si era demasiado redondo. Ya por cierto nos vamos a meter de lleno, así que si no lo has leído, momento de parar y venir después de haberlo leído. Pero yo es que tengo dos formas de pensar. Por un lado pienso que puede pasar cosas en la vida como tan redondas y que como que el círculo acabe cerrándose por donde empezó y tal, pero a la vez también digo, jolín, es casi que como era tan redondo que no te lo veías venir y que puede parecer un poco como que Disney es todo esto, ¿sabes? No lo sé, o sea, a mí me ha encantado y ha sido como el final, bueno, más o menos el final que esperaba, porque también yo creo que hubiese hecho las cosas yo diferente con Dini y con el profesor. Vale, no me esperaba que saltáramos ya al final, pero me apetece bastante hablar de esto. Yo creo que aquí es como lo que ha generado opiniones más dispares. He leído un poco de todo. A mí el final me ha gustado mucho, me parece un final coherente, sencillo. Sí es verdad que el reencontrarte con tu ex después de tantos años pues no pasa, y si pasa no estás locamente enamorada todavía de él, eso es así, pero creo que en este caso funciona muy bien para mí. Después también sé que hay gente a la que no le ha gustado por lo que tú dices, porque creen que el final es como muy redondo, un final muy idealizado, pero también, por ejemplo, Judith, que recomendé su podcast el otro día, que también habla de libros, si se leyó este libro, dijo que no le había gustado el final porque piensa que Rachel merecía más. Entonces ella no lo ve como un final feliz, sino como pues el estar con tu novio de toda la vida, con un trabajo pues normalito, no sé. Ella tampoco tenía como muchas aspiraciones en cuanto al trabajo, yo creo. Me llama la atención que haya como opiniones tan dispares. Ya, pero entrando en ese momento Rachel, creo que a medida que ella se va haciendo más mayor, que eso es algo que también se ha dicho en el consultorio, los saltos de tiempo de Rachel va saltando en el espacio, entonces va poniendo como en perspectiva las cosas. ¿Acaso a lo mejor no era a veces un poco culpa de cómo Rachel veía las cosas y no un poco su papel de protagonista? Porque creo que a veces era papel de víctima. O sea, creo que a veces tenía como tendencias un poco, ¿sabes lo que te digo? Como que yo al principio estaba así, James Carey, el novio es que si era un pasota, además le veía como muy guarro, estamos hablando antes que nos imaginamos la casa como sucia, gris, que huela mal, con hormigas, todo fatal, pero luego digo, y a lo mejor es ella que le viene bien un poco como regodearse en su propia mierda, suena fatal, pero ¿sabes lo que te digo? Que creo que a medida que va avanzando el libro se descubre que ella sí, en efecto, es un poco narcisista y que incluso a veces como cuenta de, pero bueno, yo en realidad solo estaba pensando en mí, como esto no sé qué, como que al final la chica tiene 21 años a veces, es una pipiola, es ese momento que también ha salido esto en el consultorio, que se vive todo con tanta intensidad, como que todo es un drama, todo es como blanco-negro. Incluso ella dice, es que el chico es más mayor que yo y no está acostumbrado a mensajear o no sé qué, y yo quiero pues eso, un mensaje de buenos días, un mensaje de buenas noches, un no sé qué, como que ¿es acaso ella que tiene unas expectativas o lo que ella cree que debería ser el amor que hace ver al otro chico como un poco así? Porque el chico a veces parece de lo más simple, en plan, no, pues que es que pensaba que ya tenías las cosas claras y he decidido dejar la conversación porque no sentía que fuese a aportar. ¿Sabes? Como que hay veces que a medida que iba avanzando el libro digo, es que a lo mejor ella no sufría tanto, sino que le convenía un poco ser la víctima de no me pagan suficiente, pues en vez de quejarme, me estoy aquí como, ¿sabes lo que te digo? Como que había actos de ella o formas de enfrentarse a la vida que decías, tía, espabila, una vez más, tenía 21 años,
años, había que vernos a nosotras con 21 años, ¿sabes? Pero esa me da la sensación así Claro. de que digo, es que igual sí que se merecía ese chico, o es que igual el chico, porque el chico hace un upgrade bastante grande, de ser un auténtico despojo a de repente ser su fisio, a ducharse, a oler bien, en plan, que son cosas pequeñas, pero que dices, el chico ha ido cambiando de trabajo, ha cuidado de sus padres enfermos, ¿sabes? Como que el chico parecía buen tío al final, ¿no? No sé. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Es que es lo que dices tú. ¿Quién no ha estado ahí? ¿Quién con 21 años no ha sido una persona completamente egocéntrica y pensaba que todo pasaba por ella y para ella? Es que, claro, esa es la perspectiva que tienes cuando tienes 21 años. Después, me parece súper guay el verlo también desde la perspectiva de la Rachel más mayor, porque ahí es cuando pues ella ha podido reflexionar sobre todas sus decisiones, darse cuenta pues de ciertos comportamientos que ha tenido ella y que son erróneos o que en su momento veía bien pero en realidad no estaban tan bien, y está muy guay como ver ese cambio de cómo lo ve una persona de 21 y cómo lo ve una persona de 30 o casi 30, los que tuviera. Al mismo tiempo, a mí Rachel me caía genial, o sea, yo quiero ser amiga de Rachel, me parecía súper divertida y me he sentido muy identificada como por varias cosas. Al final, pues yo creo que es también un libro para las filólogas que nos metimos en filología porque nos gustaba leer y ahora no sabemos qué hacer con nuestra vida. Yo soy esa persona y Rachel también, entonces ahí hemos tenido como un punto súper importante de conexión, pero aparte de eso, como también pues sentirte identificada de cometes errores, no los cometes, haces cosas bien, haces cosas mal. Y yo creo que no es que mereciera algo mejor ni mereciera algo peor, porque también nosotras veíamos a su novio desde su perspectiva y desde ella rajando con su mejor amigo sobre las cosas que el novio no ha hecho bien con ella, que no tiene por qué ser la realidad. O sea, yo creo que al final, aparte del upgrade que tiene el chico, a lo mejor no era todo como se veía en su momento, sino que aparte de él hacerle ghosting en ese momento, que ahí pues sí que él además lo admite, por lo demás tampoco creo que haya hecho cosas tan horribles como para que ella le dijera es todo culpa tuya, la relación no ha funcionado por tu culpa, sino pues que ha habido cosas malas por un lado y por otro. De hecho, cuando ella habla con él, se ponen como serios, que él está como preocupado, te pasa algo, no sé qué tal, y luego se la encuentra en un bar, borracha, como intentando ponerle celoso porque dice que, bueno, no tiene dinero, pero ha bebido por copas que le han ido invitando pretendientes y tales. Incluso ella hace las comparaciones de, ahora no lo diría, que se agradece porque a veces que leyendo el libro te da como cringe de esto que te ves reflejada y decir, joder, qué tontas éramos a esa edad, pero que dices, es que igual eras tú que le estabas dando señales como mixtas, ¿sabes? Que de repente, o que arreglaban todo con sexo, y como que pasaban a lo físico por no tener que hablar de las cosas, o ya todo lo del tema del embarazo que no se lo cuenta, o sea, hay como muchas cosas que ella no le está haciendo partícipe y luego se extraña de que él de repente desaparezca. O cuando ella, por ejemplo, le quiere, dice todo el rato como clavarle los pies al suelo, cuando él pasa todo lo de la madre, que ya, pues eso, el pobre sí que se tiene que asentar un poco por obligación, ya parece que cuando lo tiene ahí ya es como que ya no sé. Y luego también creo que da un poco la esperanza a los que están acabando la universidad, que ya nos queda un poco lejos, pero de sentirte súper perdido de qué narices he hecho haciendo esto durante tantos años, en plan estos estudios, ¿qué hago ahora con mi vida? Pasando por los trabajos de mierda o por trabajos que no piensas que ibas a pasar por ahí nunca, pero luego que el hecho de que ella se haya ido a Londres y como que haya querido mejorar, no es como que da esperanza, pero es como que te hace un poco ver que la tontería se te pasa o que ves las cosas de otra forma, también puede ser así, pero me parece un libro que si ya has pasado por toda esa fase y estás como en el final del libro, véase nuestra edad, la edad de Rachel ahora, que te hace como ver el pasado y como un poco de nostalgia, aunque no haya estudiado filología, aunque no tal, pero creo que puede valer para todo el mundo para reconectar con esa época universitaria más, no sé, loca, por decirlo así. Sí, para mí, de los libros que he leído, es de los que mejor retrata el hecho de estar en tus 20 y de lo que era estar en tus 20. Y también diré que a lo mejor, pues por lo que hemos comentado, puede parecer una historia más superficial, más de relaciones y gente haciendo un poco el tonto y cometiendo errores y tal, pero al mismo tiempo creo que sabe mezclar mucho eso con temas súper importantes de los que hablar, súper actuales. El tema del aborto, muy importante, que lo tienen como siempre muy presente, es uno para mí de los temas centrales de la novela, o más bien como el hilo conductor entre esa Rachel del principio y esa Rachel del final. Más temas de feminismo, temas de clase, de trabajo, y eso, aunque James y Rachel tuvieran 21 años, eran temas muy importantes para ellos, que les afectaban, que pensaban en ello, que lo tenían en cuenta. O sea, que el estar en tus 20 no es solo
cometer locuras y liarte con un tío una noche de fiesta, sino que retrata muy bien eso de también hay gente que se preocupa por estas cosas y tiene 20 años. A mí me gusta mucho la parte en la que ella se está pensando en abortar, que también vaya papelón a los 21, que antes era muy normal tener hijos tan jóvenes, pero de repente quedarte embarazada a los 21, que tu novio, o sea, el novio ni siquiera llega a saber hasta que pierde el bebé que estaba embarazada. Es que me parece como tantas emociones y el tener tú que gestionar eso como una personita de 21 años viviendo sola por primera vez con un amigo, me parece muy fuerte. Pero que ella incluso dice, jolín, mira que he estado en grupos, mira que he estado siguiendo el tema y cuando te toca a ti no sabes gestionarlo. O sea que también como que enseña un poco que por muy interesada que estés en algo, por mucho tal, cuando llega la hora de la verdad, hay muchas cosas que no se saben del tema del aborto y como que también lo une un poco con la actualidad, porque al final en la actualidad ella, bueno, hace 2 años acaba el libro teóricamente, sigue escribiendo sobre este tema y no da su opinión, pero como que es un libro muy político, porque al final y sobre todo con todo el tema de Irlanda, Inglaterra, tal, que es importante porque aun siendo habiendo pasado al principio hace 14 años, ¿no? 2010 que empieza, se sigue sintiendo muy relevante, aunque la historia haya sido hace, pues eso, una década. Sí, totalmente. Tanto la parte política más social como ella misma, que yo creo que es después de todos estos años cuando empieza a darse cuenta de el trauma que le generó el haber abortado o el haber planeado. Incluso yo creo que no lo tiene del todo resuelto. Quizá me dio la impresión por el hecho de llega un momento en el que ella está escribiendo sobre experiencias de otras mujeres y ella dice, bueno, pero es que yo no me siento en el derecho de contar mi propia experiencia porque al final lo mío fue un aborto espontáneo y no llegué a llevar a cabo ese plan de irme a abortar a Inglaterra, y ella como que no se siente con el derecho de contar su propia experiencia. Entonces me parece también como un punto muy, muy interesante. Sí, que al final el libro tiene un final redondo, pero sigue habiendo muchos matices como que la línea no es continua, que hay como mucho tal, porque aunque tenga un hijo con la misma persona de la que se quedó embarazada 10 años antes, sigue siendo un tabú entre ellos que solo acaba contándole como pasado ya mucho tiempo. O sea, al principio era como que ni siquiera se hablaba del tema y que eso, que vale, van a tener un hijo y ahora son personas diferentes, pero como que esa personita que se quedó embarazada, que quería abortar, que quería poner todos sus ahorros de su plan de irse a Londres y como dejarlo todo, todavía no ha superado, que también hemos hablado un poco antes lo inteligente que es el momento que el profesor Fred la culpa a ella, o como que lo más fácil es porque él no ha salido del armario, que en vez de decir no, no me estoy tirando a Rachel, me estoy tirando a su compañero de piso porque resulta que soy gay, delante de la mujer no es capaz de tener los cojones de decirlo y la culpa a ella es como no, nos hemos enrollado, que la otra es que hubiese pagado en la vida real por ver la cara de perdón, en plan, yo quería acostarme contigo porque tú eras mi fantasía, te pillé acostándote con mi mejor amigo, que encima lo llevé fatal y me costó superar ese trauma y encima me estás diciendo que ni siquiera, o sea, me estás poniendo como una corona entre comillas o no sé, un pin que ni siquiera tengo porque eso nunca llegó a pasar aunque ella lo hubiese querido, ¿sabes? Y me gusta mucho eso, la parte en la que ella dice, no, encima no queréis chicha, pues tomad más, encima estoy embarazada de él y me vais a pagar si queréis que aborte, que al final creo que pasó lo mejor en el sentido de que no tuvo que exponerse a todo eso, sino que simplemente lo perdió, pero a la vez eso me lleva como, juntando un poco al final del libro, a pensar que es que yo lo hubiese hecho diferente, pero porque creo que ella fue súper elegante y por eso creo que el profesor también la culpó, porque sabía que estaría con la boquita cerrada por cómo era ella de, pues, de insegura, de muchas cosas, y a la vez digo, no, es que a mí me hubiese gustado, o sea, escribirle, que de hecho escribe este libro entre comillas porque no va como, a veces se lo dedica a Dini, otras veces se lo dedica al marido, creo, algo así, como explicando todo lo que ha pasado, pero digo, jolín, también qué narices de tener ese como shaming y esa culpa durante tantos años y que la gente te mire y como que te achaque cosas que no has hecho, tú callártelo y no explotar porque al final te están culpando de algo que tú no has hecho y de romper algo que tú ni siquiera has roto, ¿sabes? Que le tenía aprecio a los dos. Es que a mí el momento del chantaje de los Byrne me parece el mejor momento. O sea, para mí fue increíble como lectora y también me parece súper, súper inteligente por parte de Rachel porque yo estoy en su situación y yo me quedo en blanco, en plan, yo no sé qué Total. decirles a esta gente que me está acusando de estas cosas tan fuertes. Y el tener como ese pensamiento de decir, vale, pues voy a darle la vuelta a la situación para que me favorezca de alguna manera, me parece muy guay y como incluso un ejercicio de empoderamiento porque no solo el profesor estaba tratando como una mierda a James, tratando como una mierda a su mujer por ponerle los cuernos y por mentirla durante toda la relación, sino que también se quería aprovechar de Rachel, que al final pues es una chica joven, insegura y que no tiene pues tampoco mucho poder dentro de esa dinámica.
por así decirlo. Y el ser tan lista de poder darle la vuelta, aunque después ella se siente fatal, me parece como una jugada maestra por su parte. Pero es que a mí también me gusta cuando dice en esa parte, dice, ella no se sentía mal por abortar al final, ella se sentía mal por necesitar dinero. O sea, hay una parte en la que dice eso un poco de, a ver, obviamente también se sentía mal por abortar y porque el futuro marido no lo supiese y todo esto, pero dice, yo por lo que estaba como con la cabeza gacha era porque necesité dinero y lo cogí y lo utilicé. O sea, que yo creo que le avergonzaba también un poco a lo mejor trayéndolo de la parte familiar, que sus padres habían tenido dinero, pero les había ido como mal con la clínica dental y tal, como, no lo sé, yo no sé si ella llevaba más peso en sus hombros de lo que debería llevar una persona de 21 años, por lo que te digo de la familia, por tener ya que trabajar, que a lo mejor sus compañeros, sus amigas no tenían que trabajar para pagarse la matrícula, o sea, como que le cambió la vida muy rápido y tal, y entonces fue como que yo creo que todo eso hizo, pues como que fuese así todo, y al verla ella en Londres segura de sí misma, con amigos, con un círculo súper enamorado, o sea, ha sido como un viaje muy bonito y ver que ha acabado bien ha sido como muy reconfortante. Y me gusta mucho la forma súper elegante que tiene de afrontarlo en el sentido de que al final le dice, yo vivía con James no sé qué, y le da el teléfono a la otra en plan, si quieres realmente saber, yo no voy a ser la que te lo cuente, aunque mi nombre haya sido el más manchado de toda la ciudad, y él te lo va a contar, porque total, tu marido ahora mismo no se va a acordar de nada ni eso. O sea, como que ella también ve de forma de, o sea, su punto de vista de amiga de Dini, de decir, te mereces saber la verdad, y aparte yo creo que también era como que quería limpiarse ella un poco de decir, jolín, he vivido 12 años o los que sean con esta injusticia, pero a la vez no soy capaz de decirte lo que ha pasado, aunque yo, es que no sé, eso me pareció como muy brillante, y muy, que yo no lo hubiese, o sea, como escritora yo no lo hubiese sabido desenlazar tan bien. Sí, sí, es justo lo que dices. O sea, por un lado, la parte del dinero que está como súper presente, aparte de todo el contexto social del aborto en Irlanda, el dinero es algo que tienen tan presente todo el rato los dos personajes, también pues un poco las diferencias entre ellos dos, la familia de la que provienen, también yo creo que a Rachel le afecta eso, el contexto familiar de pues su familia lo está pasando mal en la crisis económica que hay en todo el país, el tener como que ser ella también un poco la hermana mayor también afecta, yo creo, el tener a esos dos hermanos con los que no te sientes conectada y como ser tú la primera hija que es como que tiene que dar una buena impresión a sus padres, también afecta mucho y tú encontrarte en esa situación de decir no tengo dinero para irme fuera del país a abortar y tampoco tengo a nadie a quien pedírselo, es muy fuerte y ella pues intenta buscar las soluciones como puede, que al final pues lo resuelve bastante bien dadas las circunstancias, pero también le genera un trauma no solo el aborto sino todo el aspecto este de necesito dinero y no tengo de dónde sacarlo. Sí, a mí me gusta también una cosa muy entrañable de este libro que también ha salido en el consultorio, es la amistad de ellos dos, porque había un momento en el que James dice, da igual Londres, retrasamos lo que haya que retrasar, pero esto te lo vamos a pagar los dos. O sea, como que él step up y dice, no, no, somos un equipo. Yo creo que también como él estaba un poco metido por obviamente la parte del marido, bueno, sí, del marido o del amante, como que no sé si se sentía culpable o simplemente era amistad, porque estos dos empiezan un poco desde flechazo, yo creo, ¿no? En la librería ya es como que dice, quiero ser amiga de este tipo. Y él como que lo siente mucho con ella, es como que estaban destinados a encontrarse y a sacarse un poco el uno del otro de la vida que tenían antes. Como que se dieron la oportunidad de los dos de soñar o de salir, que obviamente soñar entre comillas porque durante esa época se emborrachan, llegan a las tantas, salen un montón de fiesta, no tienen dinero, pero que luego a futuro siguen estando ahí, es como hemos sobrevivido esta parte, ya vamos como a prosperar a partir de ahora. Y bueno, yo antes de comentar el tema de la amistad, que me parece súper, súper bonita, voy a volver un poco a lo que decías antes, que el tema de la relación de Rachel y Dini me parece súper compleja la dinámica que tienen ambas y ahí, aunque Rachel sea como la más joven, la que tiene menos experiencia, a mí me da la impresión por lo menos que se porta mucho mejor ella con Dini que Dini con ella, primero porque no le paga todo el trabajo que está haciendo y segundo porque, a ver, entiendo que es algo que no quieras ver, que tu matrimonio está fallando desde, vamos, el pilar más básico, pero incluso al final en la última conversación es lo que dices tú, ella es mucho más elegante y la otra persona al final necesita ponerle los cuernos a su marido para darse cuenta de que lo ha hecho mal con Rachel. Entonces, bueno, sí, hay cierta reconciliación, pero me gusta como que Rachel sea la que lo hace mejor en esa situación, la más madura en este caso. Yo creo, vaya, es mi opinión. Y me gusta mucho como esa dinámica, es que al final parece un libro muy superficial, pero si te pones a pensarlo, trata temas súper importantes, súper interesantes y creo que lo hace genial y hacerlo con humor parece más fácil de lo que es, pero estoy segura de que no. Sí, a mí me gusta también mucho que Dini habla un poco su cabeza en alto, decir, mira, durante
durante años, me he prohibido googlearte o lo que sea, pero es que no he podido y además me gusta mucho cómo escribes, como que ha sido su trabajo y yo creo que de cierta forma ella siempre sabía que ella iba a ser muy buena, porque tanto ella como el marido, vamos, el profesor, siempre hablaban como bien de ella, como que sabiendo que ella no había sido la que la había engañado, porque se sabía, como dice ella, una vez que ella engaña, sabía que no había podido ser, se hizo paz un poco consigo misma porque para llegar a escribirle el email. También hay que entender un poco la posición de Dini de esta tía ha sido lo que el profesor teóricamente ha hecho, o sea, ella ha sido la alumna con la que se ha enrollado. De una forma yo creo que sí que te puedes entender su rabia y que al final muchas veces, no en cuanto a pareja, pero en la vida en general es mucho más fácil culpar al otro que ver lo que tú has podido hacer mal o porque yo que sé, les costaba tener hijos, entiendo que eso ha podido crear pues mucha tensión en la pareja o tal. Entonces sí, muchas veces, aun con todo eso, creo que Rachel ha sido más madura para su poca madurez. Entonces, no sé, es como un poco como que me sorprendía también que ella era como que lo dejaba pasar o a lo mejor no tratan mucho de eso en el libro, pero que aunque haya pensado mucho en ellos, como que a veces su personalidad me daba la sensación de que la pinchabas y no sangraba, ¿sabes? Como que estaba un poco ahí que no estaba, no sé. Era una fachada hacia el exterior, pero después tampoco es cierto, porque al final lo vemos desde la perspectiva de Rachel. Tú no sabes lo que está viviendo Dini dentro de su matrimonio, dentro de pues sus problemas de fertilidad que tuviera. Eso es cierto, eso es cierto. Y al final, pues yo creo que también es un poco peca de una relación que no empieza de la mejor manera por el hecho de es una alumna liándose con su profesor. No sé, a mí me daría la impresión, o si fuera Dini, a lo mejor tendrías ese punto de desconfianza dentro de tu relación de decir, vale, pues si es capaz de hacer este tipo de cosas, a lo mejor pues puede volver a caer en ello. Era mucho más sencillo y más rápido decir, pues culpar a Rachel y decir, vale, pues esto es lo que ha pasado y vete de mi casa y no te quiero ver más. Justo, claro. Sí, y yo creo que también me gusta un poco que ve como en ellos, no la figura paterna, pero yo creo que el profesor cuando está en casa con ellos dos, cuando él está con James, sí que hace un poco esa figura de padre, un poco más joven, un poco más cool, en el sentido de que es así como grandote, como protector, les hace la compra, es como que les cuida, que a lo mejor los propios padres de Rachel no lo hacían o ella no les dejaba hacerlo por toda la situación. Y luego Dini es esa amiga que ella tiene, porque Rachel es verdad que muchas amigas no tiene, porque tiene a James, pero no tiene como un círculo súper amplio de amistades. Entonces da casi un poco como rabia de que todo este como enjambre de vidas y de personas al final acabe mal, porque dices, me ha recordado un poco básicamente a conversaciones entre amigos esta parte, A mí en los también. líos amorosos de y ahora me lío con esta, ahora con otra, que al final es que tenía que acabar mal, pero da como esa parte también que en conversaciones entre amigos que dices, jo, qué bien que les funcione esta dinámica antes de ser no sana, pero como que daba un poco de ternura cuando está ella que la acaban de echar y va a su casa y están como bebiendo y como consolándola, que dices, jo, qué pena cuando luego explota todo, que dices, qué rabia. Sí, a ver, sí y no. Yo creo que desde la perspectiva de James y Rachel es como algo muy guay el decir, pues tenemos esta relación con esta gente que es como intelectuales, súper interesantes, tienen ya su vida arreglada, ella que siempre dice, jo, me encanta la casa de Dini, esto para mí es como a lo que aspiro, que eso también me hizo mucha gracia. Pero es que al final esa dinámica se crea a raíz de que un señor de 40 años está liando con alguien de 20 a escondidas de su mujer, sin salir del armario, entonces bueno, iba a salir mal la cosa. Que luego ellos lo pudieran disfrutar mientras duró, James y Rachel, me alegro por ellos, pero mejor salir de ahí. También eso es algo que ha salido en el consultorio, la diferencia de edad entre el profesor y el niño, bueno, el chico, James, que luego aparte, o sea, una cosa que me ha gustado es que en el libro explica, es diferente si has nacido en los 1990 o 2000 que si has nacido en los 80 o o en los 70 creo que nace el profesor, porque dice como que está fatal lo que hace, por supuesto, pero al final es una persona reprimida, reprimida, que se siente sola, que se siente incomprendida y como que James de cierta forma es como su salida a esto es quien realmente puedo ser si quisiera, que está fatal lo que hace, por supuesto, pero a la vez da un poco de pena porque James y él, los dos son personas rotas de ciertas formas que acaban conectando. Entonces es como que trate también lo de salir del armario, porque hay como tres diferentes salidas, bueno, o no salidas del armario en el libro. Está la del hermano de Rachel, que dice que no sabe si es gay, pero bueno, que ya tendrá que experimentar y probar. Luego está James, que todo el mundo sabe que él es gay, pero él no quiere defraudar a su madre, y hay un momento que están como en el, no sé, creo que están como con unos gatitos pequeños y dice, mamá, soy gay. Y luego está el profesor, que se morirá perfectamente sin haberlo dicho. Entonces también se va viendo un poco el salto generacional y cómo van moviéndose las cosas, pero que sigue siendo un tabú para esa gente un poco más mayor que ha crecido con tantos comentarios horribles, que no estoy para nada justificando lo que ha hecho el profesor, o sea, soy una persona muy en contra de todo el cheating y todo esto, pero como que te da otra perspectiva de como
que hace daño, pero también es porque es una persona herida de antes. No lo sé. Sí, eso no lo había pensado y sí es verdad que al final tienes como las tres perspectivas de tres generaciones distintas. La medio salida del armario del hermano de Rachel te da como un poquito más de esperanza, que al final Sí. pues es una persona que dentro de sus circunstancias se ha sentido cómodo para comentarle eso a su hermana, que ni siquiera tenían como muchísima relación, no eran hermanos súper cercanos, y aún así se ha sentido cómodo como para comentarlo y comentarlo pues sin más, como haber hecho cualquier otro comentario de otro tipo, y eso pues lo aprobamos, ¿no? Es que de verdad, no sé si es porque me acaba el libro hoy, pero sigo flipando que una persona haya conocido a un tío, se haya quedado embarazada, haya perdido el bebé, se haya mudado a otra ciudad. O sea, y quiero realmente pensar que no es solo una historia, creo que a la gente sí que le pasan estas cosas. No a todo el mundo y no en una medida muy grande, pero incluso antes estamos cotillando de otra cosa y estas cosas sí que pueden llegar a pasar. Entonces es como, no sé, que en parte el típico dicho de si tenía que pasar, pasará, a veces sí que, no sé si es porque es una romántica, porque me encantan las comedias románticas o todo lo que sea del amor, como que te deja un buen sabor de boca el libro de decir, si es que si tenía que pasar, pasó, ¿sabes? Sí, justo. Y también yo siento como que lo veo quizá más lejano el hacer locuras de decir, me voy a vivir con un tío que acabo de conocer en mi trabajo, después hacemos planes para irnos a Londres, después él se va a Nueva York, después hacemos tal, me lío con este, me lío con otro, salgo de fiesta siempre. Eso lo veo como muy lejano, pero tenemos que acordarnos de que sí, que pasa, que también nosotras hemos tenido 20 años. Que fuimos jóvenes una vez. Exacto. Tenemos 68, pero Recién no, cumplido. tampoco somos tan viejas. Pero te quería preguntar qué ibas a decir antes de la amistad. Sí, volviendo a la amistad, es algo que me ha gustado mucho porque yo creo que refleja muy bien cómo se crean amistades cuando estás en esa época de tu vida, que simplemente pues conectas con alguien, te pasas el día entero con esa persona. Antes pues por ejemplo nosotras dos que hemos sido un grupo de amigas muy de ir juntas al colegio, nos pasábamos el día juntas, nos pasábamos los fines de semana también juntas, y aunque nosotros lo viviéramos como que han pasado un montón de cosas, en realidad era un periodo corto de tiempo. No sé si a ti también te pasaba, pero eso yo creo que lo vives más cuando eres más joven. Sí, yo creo que también tienes menos responsabilidades, aunque ellos viven solos, no es como ahora que, pues yo que sé, tienes un trabajo. Creo que cuando eres joven también las hormonas, como que todo es tan importante y tan intenso que ahora mismo tienes la madurez de decir, bueno, a ver, no puedo estar hablando o estando con la misma persona porque tengo que hacer otras cosas, o tienes a lo mejor pareja, no sé. ¿Te refieres a eso? Como que antes todo era yo pues que siempre he sido una persona súper de amigas, mucho antes que chicos, entonces para mí ver su relación de que se priorizaban el uno al otro, no importa quién pase por tu vida, me gusta mucho. Y también me gusta mucho porque me recordaba un poco a mi época en Londres con Silvia, de que nos metíamos las dos en una cama y veíamos pelis, como ese momento de es nuestra casa, es nuestro lugar seguro y como que aquí no puede pasar nada malo de cuando eres estudiante o es que no sé, todo tiene relación como de ser joven, la universidad, un poco, sí, el momento ese, yo no pienso que haya tenido esa faceta de salir muchísimo de fiesta, estar siempre borracha o estar como en fiestas y tal, pero sí que te hace conectar un poco con el estar un poco perdida en la vida, pero tú sigues para adelante porque como que nada es tan importante, ¿sabes? Como, pa. Sí, y me gusta mucho que al final ellos saben mantener su amistad en el tiempo, y que es que me parece una amistad súper sana. De decir, pues si estamos ahorrando durante X tiempo para irnos juntos a Londres, pero tenemos que perderlo todo porque te tengo que acompañar a abortar a Inglaterra, no voy a dudarlo y lo voy a hacer. Y yo creo que eso es como el listón que tenemos que tener para saber si alguien es un buen amigo. ¿Te acompañé Total. a abortar a otro país? Si la respuesta es sí, es que es un buen amigo. Total, usando los ahorros comunes, que es que no es como que fuese unas vacaciones de fin de semana en Inglaterra, no, es que les estaba costando y lo iban a perder todo. O cuando le dice, no, Rachel, como casi que es como su bebé de los dos, ¿sabes? No es solo de Rachel, es como en la movida también estoy yo. Pero también me gusta que hay como toques de sinceridad de, no, deberías hablar con él. O incluso James en su graduación no puede ir y avisa que no sé, eso era una cosa que no sabía si como se sentaba bien conmigo en mi cabeza o no, porque era como, ¿por qué llama al otro para que se presente en la cena con los padres después de la graduación? Cuando sabe que las cosas están un poco frías y ha pasado lo del aborto ya, ¿no? En ese momento fue como un poco extraño. Yo lo he visto como que al final ellos en ese momento seguían juntos, pero estaban en una relación a distancia, llevaban mucho tiempo relativamente para ellos, sin verse, y quiso como tener ese gesto bonito con su amiga de decir, pues te traigo a tu novio y así pues os veis en este momento, en este día tan importante para ti. Yo lo vi como algo así, me gustó. Sí, yo lo vi como hecho de buena intención. En el momento dije, ah, no me lo esperaba. Y al final piensa que sale muy bien porque es como un momento muy awkward entre sus padres en la graduación,
relación, después la cena que empieza como a salir mal, pero el novio reconduce como todo y se lleva súper bien con los padres, que acaba siendo como un momento bastante bonito. Sí, ¿cuál dirías que ha sido tu parte favorita? Es que yo me tengo que quedar con el momento del chantaje a la pareja, a los Byron. Ya. O sea, es que fue un momento que yo creo que grité, en plan de decir, ¿qué? Salté del sofá incluso porque no me lo esperaba y me gustó un montón de decir, es que has sido tan inteligente que tengo que darte un aplauso aquí mismo. Me gustó mucho en general, no sé si es capítulo o par de capítulos de esa parte, porque es desde el momento en el que llega que se sabe que no está invitada, pero ella ya está embarazada de decir, ostras, igual me lo he inventado. O sea, todo ese momento a veces que pensamos, igual esta persona no me ha dicho esto, igual no me ha quedado claro, ¿sabes? Y efectivamente, falta silla para ella, falta prácticamente comida para ella. O sea, era como que el pastel se iba como deshaciendo en su cara hasta luego como acabar con el chantaje del embarazo, pero es de esos momentos del libro que a mí como que me pican un poco las manos, no estás como cómoda con la situación y dices, jolín, algo va a pasar, pero nunca te esperas que sea el bombazo ese. Sí, totalmente. Es como que tienes que caer hasta el fondo para después volver a resurgir y rehacer un poco tu vida. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Rachel. ¿Sabes que me gusta también mucho el momento en el que tiran las tazas para que se rompan? Porque una era la taza favorita de James II y la otra la del profesor. Y ese momento es como muy catártico también. De las típicas cosas que haces como promesas con un amigo de no, de aquí ya vamos a salir más fuertes y de estos ya pasamos para siempre. Eso me gustó bastante. Es un libro al final que va de la amistad, entre otras cosas, y como que lo han explicado muy bien. También creo que explica muy bien la parte en la que, no sé si te ha pasado a ti de vivir con alguien, hay veces que necesitas como un break y luego reconectar con esa persona, porque vivir con alguien es intenso. O sea, la convivencia en general es intensa y más creo que es cuando un amigo, y ellos encima que no son amigos de hace tanto tiempo, creo que han vivido muchas cosas muy intensamente en muy poco tiempo y luego casi como que necesitan un poco el echarse de menos. Él se va a Nueva York, ella se va a Londres, el tener como que hacer como por contarse cosas que el otro se ha tenido que perder porque ya no estáis, que os podéis meter en la cama el uno del otro, ¿sabes? Y poder contarles. Yo creo que al final no es como que acaben un poco aburridos el uno del otro, pero les venía bien ese cambio a los dos. Sí, totalmente. Están como todo el tiempo juntos y yo creo que también por esa parte es como que necesitan un cambio de aires para que cambie su situación y al final no es hasta el momento en el que James dice, mira, me voy a Nueva York porque me ha surgido esta oportunidad, que no empiezan a cambiar y mejorar, por así decirlo. Me gustó esa parte porque sí es verdad que necesitaban como darse un tiempo, al final es una relación, aunque sea de amistad, y como cada uno hacer su vida para rehacerse por un lado, pero sin embargo después pues, seguir siendo amigos en la distancia. Y me hace gracia porque el final termina Rachel diciendo la frase de mi mejor amigo se llama James Devlin, es escritor y vive en Nueva York, que termina con justamente eso de decir sigue siendo mi mejor amigo y aquí sigue estando, aunque sea en la distancia. Me pareció muy bonito. Yo de verdad que soy muy fan del final. Sí, a mí también me ha parecido que ha sido perfecto, aunque pueda parecer eso demasiado como redondo lo que sea. También hay veces que hay que salir de un libro con buena sensación, que por ejemplo nos pasó en el último book club, que fue un poco el final un poco extraño. Es que yo creo que son libros que no tienen nada que ver y este libro es como que cumple esa función de hacerte sentir bien, hacerte pasar un buen rato, que sea como todo muy tierno, pero a la vez me gusta que trate temas serios, temas de verdad desde este punto de vista. Otra chica en el consultorio también justo dijo eso, que había adorado a Rachel y que el punto culminante, un poco como lo que yo he dicho, fue el chantaje con los Byrne, como ella lo afronta para sobrevivir y que le han gustado sobre todo los temas de amistad y trabajo. Después en cuanto al final, como decía antes, hay opiniones encontradas. También por poner un poco otra opinión aquí, nos ha comentado una chica que no le ha gustado mucho en general el libro y que ve la trama plana y sencilla, aunque el contexto del aborto le resulta interesante. Se podría haber profundizado más y la trama de la pareja un poco floja. No estoy nada de acuerdo. Es que creo que hemos leído libros diferentes. La gente también, lo siento por otro rato traer a Sally aquí, pero es algo que también les pasa con Sally, que es o la lees y entiendes lo que te quiere decir, o sea, o conectas con el autor o no. Y yo creo que a esta persona le ha pasado un poco eso, que no ha conectado en saber leer más allá de la base plana. Creo que el libro te da que pensar en muchas ocasiones. No pienso para nada que sea simple. Creo que el tema del aborto se trata bastante desde otro punto de vista porque es como que no llega a hacerlo, pero todo lo de antes, lo de después, ha habido un momento que dice que no les devuelven la fianza por todo lo que había sangrado, que había llegado hasta el tablero de la cama. O sea, es fuerte. Te paras a pensar. Sí, yo creo que también a lo mejor tiene que ver con que sea un libro que lo traslade todo en clave de humor y que tenga momentos súper divertidos, que a lo mejor eso te hace pensar de primeras que puede ser un libro más superficial, pero creo que eso es como solo una
manera de contar temas súper serios y súper interesantes a través de esa clave de humor, y me parece totalmente igual de válido el hacerlo de esta manera que de una manera más seria. Es más, creo que es necesario también hay veces comentarlo desde esta perspectiva. Y que cala más, yo creo, porque si te lo cuentan desde el humor, pero a la vez de alguien joven que ves también cómo es su vida, así un poco pues eso, de locura y tal, no como que le quitas peso, pero creo que el que le quite un poco de peso el humor hace sí que te cale más y como que empatices incluso más un poco, no lo sé. Sí, justamente aquí otra chica dice que le da 5 estrellas al libro precisamente por eso, porque para ella lo mejor es cómo trata tantos temas de una manera tan buena y con tanto humor. O sea, para mí también es como de los mejores puntos del libro y es lo que hace especial esta lectura y la manera de escribir de la autora. Yo no sé si lo he dicho antes, pero esta chica tiene un podcast que se llama Sentimental Garbage. Leyendo el libro, creo que el podcast te gustaría porque es muy así de... Por ejemplo, tiene varios episodios comentando sexo en Nueva York con una amiga. Como que se nota que esta persona, no sé si lo hemos hablado fuera de micro, pero que las dos pensamos como que Rachel es un poco Caroline. No como que hables de una primera persona, porque eso no lo sabemos. Creo que es más en la parte de agradecimientos que nos ha dado este vibe de que puede tratarse de algo que a ella le ha pasado, pero sí que se nota que es alguien como que a Rachel se le ve una persona real. Hay muchas veces que un personaje se siente personaje, pero yo a Rachel la veo como alguien que podrías encontrar trabajando en una cafetería o tomándote un café o lo que sea, como sí, de a pie, o sea, una experiencia que le ha podido pasar a bastantes personas, básicamente, y más Sí. teniendo en cuenta que era 2010 en Irlanda, en plena recesión. A mí esta parte me parece muy interesante porque, primero, yo no conocía a la autora, que me comentaste lo de que tenía un podcast y todavía tengo pendiente escucharlo, pero lo haré seguro. Claro, no la conocía y yo me lo he tomado más bien como una novela de ficción y punto. Lo preguntaban por el consultorio que si realmente creíamos que Rachel es la autora, es Caroline O'Donoghue. Sí que creo que quizá tengan muchos puntos en común de vivencias, pero creo que el humor de Rachel sí que será el humor de Caroline, porque si no, crear esto de la nada es más complicado y yo también creo que me va a gustar el podcast por eso, porque he conectado mucho con el humor de Rachel y probablemente pues sea el mismo que el de la autora. Me recuerda un poco esto a cuando leí, no sé si lo conoces, seguro que sí, El descontento de Beatriz Serrano. Sí, sí, lo he leído. Que a mí no me encantó y creo que también es porque no encajo mucho como con el humor de Beatriz Serrano. Intenté en su momento escucharme el podcast y no me llamó mucho. Entonces yo creo que siempre va como hilada una cosa con otra. A mí es que me pasó al revés. Escuché el podcast de Beatriz Serrano y eso me hizo querer leerme el libro. Pero ¿sabes qué me gusta también? Que los agradecimientos daba gracias a Dolly Alderton, que para mí también es otra de estas personas que escribe como muchísimo humor, de experiencias personales. Ella creo que sí que es más autobiográfico, por decirlo así. Bueno, Ghost, creo, el libro que hemos hablado antes, creo que sí que es más novela, más que porque los otros libros que tiene son como una recopilación de sus columnas y cosas así. Pero podemos decir que esta persona es una mezcla entre Dolly y Sally, obviamente cogiendo pinceladas de cada una, pero yo creo que es un buen vibe si te gusta alguna de las dos para dar una oportunidad. Ahora que has dicho lo de las comparaciones, bueno, primero, todavía no me he leído ningún libro de Dolly Alderton, perdonadme. Si viviésemos en la misma ciudad, te los daba, o sea, Lo te los pasaba. intercambiaríamos. Sí. Ya, ojalá, ojalá. No, iba a decir que me empecé a escuchar en audiolibro el de Ghosts, que es el que te recomendaron a ti, pero no sé, yo creo que fue más bien por el formato de audiolibro que no terminé como de engancharme del todo, entonces sí que la tengo muy pendiente. Y después de comparaciones, yo al principio cuando empecé a leer el libro pensaba todo el rato, es que esto es una mezcla entre la serie de Derry Girls, que no sé si la conoces. No. Es súper divertida, es de verdad súper graciosa y trata como muchos temas sociales de Irlanda, que está ambientada obviamente en Derry, que es de donde es el novio de Rachel. Y me recordó también mucho, es como una mezcla entre esta, la serie de One Day, que os aseguro que la has visto. Sí, sí, creo que llorera de verdad. O sea, lo vi, pero no paré de llorar. O sea, tuve los ojos como Yo un igual. pulpo. Qué horror. Y de hecho, ¿no te pasa con esa serie que sigues pensando en ella de vez en cuando? A veces sí, sí, totalmente. Es una serie, a mí me gustó, pero es eso, demasiado llorar. Yo ya no busco Pero tanto. ¿te has leído el libro antes tú? Yo es que me he leído el libro, había No, visto la peli de Anne Hathaway, que la tienes que ver 100%, o sea, sí o sí. No sé si la he es visto, español. la he visto. Ah, vale. Y luego esto, entonces fue como, tía, te sabes la historia, es la tercera vez que te recuerdan la historia y sigas llorando como una magdalena. En plan, ¿qué le ¿Qué tal pasa? el libro? A mi libro, es que yo empecé por el libro, no sé, había un momento a lo mejor que, yo creo que era cuando me mudé a Londres, muy icónico, además lo recuerdo tener, a lo mejor me lo compraste en una charity o lo que sea, yo recuerdo que me gustó, me gustaría volver a leerlo porque es verdad que los libros que me leí en los primeros años en Londres, siento que no fluía la lectura tanto, aunque supiésemos inglés del cole y tal, como si me lo leyese ahora, pero a mi libro me gustó, luego la película me gustó y de repente la serie me partió en pedazos, o sea, qué horror. Sí, me recuerda un poco, pues eso, como
la relación de amistad barra amor platónico entre los dos, gente también reencontrándose, ex reencontrándose a lo largo de los años, y después tiene como mucho humor de este más irlandés de las Derry Girls, que de verdad te la recomiendo, os la recomiendo a la que no la haya visto porque es súper divertida, es una de mis series favoritas. Qué guay, pues mira, tengo serie pendiente. Otra persona dice que Rachel se sale del personaje estándar de chica perfecta, delgada y demás. Ella tiene como su físico muy presente de decir, no soy la chica normativa y por eso quizá como no me merezco o no busco algo mejor, entre comillas. Pero claro, luego su novio le dice, es que tienes el cuerpo de Wonder Woman. Entonces, ¿hasta qué punto es Rachel una chica súper alta, un poco, no sé cómo lo dicen, rellenita, algo así? ¿Hasta qué punto es eso realmente cierto y no es lo que tenemos todas en nuestra cabeza de no somos suficiente o soy demasiado alta o soy demasiado tal o soy demasiado cual? Una parte más de tu pensamiento cuando tienes 20 años que no refleja la realidad y eres completamente egocéntrica hasta para eso. Estás pensando en cómo te ves, cómo te afectan a ti las cosas, cómo es tu cuerpo. Piensas en ti y ya más en ti. O sea, eso yo creo que al cerrar el libro ya tienes también que hacer un poco de, vale, todo lo que he leído no es lo que ha pasado, es lo que ha pasado según Rachel. No es la versión de todos los personajes, porque James tendría otra versión, Dini tendría otra versión, el novio James 2.0 también tendría otra versión. O sea, como que al final hay que cogerlo, y lo que decía la chica de que pasan cosas de largo, creo que es muy importante en este libro. Bueno, muy importante. Creo que la clave es un poco leer entre líneas y como tener esos momentos como de realización de decir, vale, todo esto, acuérdate que es la versión de Rachel todo el rato, porque si no, al final te acabas creyendo todo según solo Rachel, y no es justo tampoco para los otros personajes. Sí, y yo creo que ahí también le aporta mucha objetividad lo que decíamos antes de ver a la Rachel de 10 años después como reflexionando sobre sus propias acciones y su propia vida y decir, bueno, pues a lo mejor esto sí que yo estaba un poco loca, o sí que yo era una tía súper egocéntrica, sí que he hecho las cosas mal, o sí que pues me generó el aborto un trauma más grande de lo que yo en ese momento pensaba. De hecho, en este libro hablan de terapia, ahora que lo pienso. Pues yo creo que no, ¿no? Bueno, también el momento en el que ella se inventa perfiles falsos en la librería por su amor platónico, o sea, cómo empieza el libro a cómo acaba, de la persona. Es que todo es como lo que decíamos antes, el pensar que te ibas a acostar con alguien y luego esa persona, y que lo tienes súper idealizado, ves a esa persona en gallumbos, ves a esa persona siendo sensible, ves a esa persona siendo tal, y de repente esa persona acaba dándose la vuelta y culpándote a ti de haber hecho algo que ojalá en tus mejores sueños hubieses podido tener, pero que no es así. Es como que tiene como giros este libro que realmente sí que sorprenden, o a mí por lo menos, vaya. Sí, a mí ya te digo, había como varios capítulos que al final decía, Dios, no me puedo creer que haya pasado esto, necesito seguir leyendo, y sí que ves como la evolución no solo de Rachel, sino también pues de James, la evolución de Fred, de decir, pues al final, al principio era como el profesor guapo de turno, que quizá pues sus clases y sus libros no eran tan interesantes, pero para ti era como lo mejor de la universidad, y que termina pues siendo ese tipo de persona que te hace esa faena. Ves ahí como tres Freds distintos, yo creo. El de James, el del principio de Rachel y el del final de Rachel. Sí, no sé, la verdad que ha sido un libro súper guay, que me alegro mucho de que hayas elegido para leerlo, porque yo no tenía ni idea de este libro, aunque se conocía el podcast. Fíjate qué gracia, tú no conocías el podcast, sabías del libro y yo al revés. Pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Como hemos dicho antes, la portada es absolutamente horrorosa, así que podían cambiarla, por lo menos en español. Y además, no sé si te ha pasado que te has imaginado a Rachel así, yo en absoluto. Cuando acaba el libro y le cerré, he dicho, pues en mi cabeza Rachel no se parece. O sea, esta chica tiene cara de irlandesa, pero no he Me ha pensado que pasado era ella. cerré el libro y pensé, a lo mejor tendría que haberme imaginado a Rachel así, pero en mi cabeza no era para nada así. De hecho, es más Dini en mi cabeza que Rachel, esta persona. O sea, como me la ¿Puede ser? imagino, no sé. Sí, totalmente. Por cierto, busqué también la edición de UK y la portada no tiene nada que ver, pero también es bastante fea. Entonces, editoriales, reeditad este libro, por favor. De hecho, hemos estado hablando antes que en español es el factor Rachel, pero en inglés The Rachel Incident. el incidente, porque hay un momento en el libro, como habréis leído me imagino, que dice, y que Dini siempre lo llamaba como, o sea, tendría más sentido que fuese el incidente Rachel, porque es algo que ha pasado tal, pero el factor Rachel no tiene ningún tipo de sentido.
sentido. O sea, no pienso que pegue ni en el contexto en el que, porque a mí me encanta también ver cuando en los libros pasa el título. En plan, ¿en qué momento está decidido el título entero? A modo de apunte friki, diré que esta editorial no me han hablado muy bien de sus traducciones. Tengo una amiga que odia las traducciones de esta editorial y a lo mejor, pues no sé, tiene algo que ver. A mí, en general, la traducción me ha parecido correcta, pero sí que la traducción del título no me ha encajado del todo, sobre todo porque dentro del contexto del libro no queda igual de bien. ¿Quieres que le pongamos estrellitas al libro Estrellas, para sí. terminar? ¿Cuáles son tus estrellas? Yo le voy a poner 4,5 estrellas. Yo también. Le he dado 4 porque normalmente siempre soy positiva, pero 5 es como, ya son 5. Pero sí, no sé, a mí me ha gustado mucho. No sé qué le falta para que sea un 5, también te digo. No ha sido un libro que me... O sea, ha sido un libro muy gustoso de leer, pero no siento que sea un 5, pero está cerca. Para mí no es un 5 porque no es un libro que me vaya a cambiar la vida. Justo. Pero aún así no le pondría ninguna pega. Así que no se merece un 4, no se merece un 5, un 4,5 yo creo que es la nota perfecta. A lo mejor te ofendo mil diciendo esto, pero para mí ha sido mi equivalente a cuando alguien no sabe qué leer. Ya sé que no lees hombres, pero... Y yo recomiendo El curioso caso de Harry Quebert. ¿Sabes qué libro es? Sí, sé Para cuál mí es. ese No lo libro, he leído. ese autor, a mí me gusta mucho cómo escribe. ¿Has leído alguno de ellos? No, es que yo thrillers no leo. Yo es que aunque sea súper miedica, tengo esa personalidad de que como pasa en libros y no me tengo que tragar la sangre de nadie en pantalla, pues sí que puedo leerlo. Pero ha sido un poco lo que sentí leyendo con este. Como un libro que te ha llenado, que te ha apetecido leerlo sin parar, no simplemente por el deadline, sino que realmente me ha apetecido leerlo y que al final has dicho, como a gustito, no sé cómo Sí, explicarlo. como reconfortante, ¿no? Y un poco creer que las cosas pueden mejorar, que te puede ir bien, que puedes perseguir tus sueños, pero a la vez no es yupi yupi de todo va bien, ¿sabes? También te cuenta que pasan cosas malas y tal, pero no sé, me ha parecido un libro muy bueno. Sí, para mí es como un libro realista, pero que tiene su punto de optimismo, tiene el punto justo de optimismo. Entonces, yo creo que por eso ha funcionado tan bien. Y me apetecía un montón. Hay veces que a mí me apetece leer algo divertido y este ha sido así. Es como que ha sido el libro perfecto en el momento justo. Muy, muy contenta. Pues sí, pues nada, muchísimas gracias por otro book club más. Espero realmente que el siguiente ya sea en persona, por favor, aunque sea una excusa para estar en el mismo sitio, en la misma ciudad y reunirnos en persona, que hace muchos años que no nos vemos. Yo lo pienso añadir a mi lista de propósitos de 2025, que ya la estoy aquí pensando en mi cabeza. Este propósito va a estar seguro, así que a ver si 2025 es nuestro año y también que nos veamos con las demás chicas, ¿no? Que Sí. quieran unirse, eso me hace ilusión. Molaría un montón. Y si alguna queréis que hagamos otro podcast, no sé si María estaría dispuesta a venir otra vez, que no sea de libros o que sea de libros, pero que no sea justo un book club, sino de pues un poco de chat lector, también estaría guay si a alguien le apetece. Yo por mí me apunto. Muy bien. Pues nada, chicas, os mando un beso enorme y nosotras nos escuchamos el martes que viene. Mil gracias, María, como siempre. Y Gracias a ti. sí, pues esperemos que haya un quinto. Seguro que sí. Pues nada, un beso, chicas. Adiós. Adiós.